En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Domingo pasado, para la misa, yo le pedí al diácono Carlos que nos ayudara para distribuir la Sagrada Comunión. Y como ustedes saben, el ministro ordinario de la comunión son el obispo, el sacerdote y el diácono. Y él es un diácono. Entonces, no debió haber sido ningún problema para ustedes, porque me di cuenta que muchos de ustedes no se levantaron a la comunión. ¿Y eso no es un signo de caridad? ¿Sí? Entonces, ¿creen ustedes que yo iba a hacer algo que fuera en contra de las normas de la Iglesia? Hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? ¿Sí? Nos encontramos casi al final del año litúrgico. Ya el próximo domingo celebraremos la fiesta de Cristo Rey y ahí se termina el año litúrgico de la Iglesia. Y ya después llenaremos los domingos que restan con domingos prestados después de la Epifanía. Entonces, al final, la Iglesia teme que el enemigo redoble sus esfuerzos y arrebate a los fieles del fruto del año que termina. Y por eso estimula a sus fieles a una nueva y viril lucha y los provee de una invencible armadura para poder resistir los ataques del enemigo. Y nos invita a permanecer firmes en todo bien y en toda verdad. Entonces, la vida del cristiano es una lucha continua por los ideales de Cristo. Y la liturgia de este domingo está simbolizada hoy por dos personajes, Esther y Job. Si ustedes recuerdan, Esther, reina, su pueblo está siendo asediado por Amán, que era el comandante del rey, y ella primero ora y ayuna, y luego, fortalecida con el ayuno y la oración, se presenta ante el rey y triunfa del enemigo. Y la liturgia está también representada por la figura paciente y resignada de Job, y en su triunfo sobre las persecuciones del demonio. Entonces, Esther, que simboliza a la Iglesia, al alma, se sabe oprimida y odiada y perseguida por su enemigo, que es el demonio. Y a pesar de todo eso, se refugia con toda confianza en la oración, como lo dice el introito de la misa: Señor, todo está puesto en tus manos, no hay nada que pueda oponerse a tu voluntad. Y en la oración colecta le pedimos a Dios: ejerce tu poder y custodia a tu familia contra las acechanzas de sus enemigos. Entonces, se levantan como enemigos contra la Iglesia, contra el alma del cristiano, ni la carne ni la sangre, sino los príncipes y las potestades, los rectores del mundo de las tinieblas, diseminados por el aire, como dice San Pablo. Nunca nos habíamos visto nosotros en esta hora, la más oscura de la historia de la Iglesia. Ni siquiera durante la época de la Reforma, ni la Iglesia ni las almas se había visto tan asediada por el demonio. Esta semana que termina, gracias a Dios, terminó el sínodo de la familia, y quisiera nombrar dos cosas que ahí se dijeron. La primera, dicha por ciertamente un enemigo de las almas, y este primer enemigo de las almas es un obispo, que les dice a todos los pecadores públicos, les dice: pequen todo lo que quieran,
que yo les voy a dar la comunión. Eso solamente de un enemigo de la iglesia lo podríamos escuchar. Lo segundo, un obispo ucraniano que se levanta en medio del sínodo y dice: yo quiero que alguien denuncie la presencia de Satanás en el sínodo. ¿Sí? Y eso es lo que se ve. Eso es lo que se ve en el sínodo. Por lo que se ve y se escucha, no podríamos esperar nada bueno del sínodo que acaba de terminar. Sin embargo, como Dios escribe en renglones torcidos, Él sabrá el bien que ha de sacar de todo el mal que nosotros somos capaces de hacer, especialmente los obispos, los sacerdotes y los cardenales. Entonces, si ustedes se admiran, si a nosotros nos sorprende lo que el demonio es capaz de hacer a la iglesia, ustedes saben muy bien lo que el demonio sabe hacer a sus almas. Todos los días. Todos los días. Pero como están tan acostumbrados, y lo vemos en todas partes, creemos que lo que el demonio me hace a mí, pues no es tan malo porque se lo hace a todos. Pero ustedes y yo sabemos que la historia individual de cada uno de nosotros está determinada, marcada con el sello de la lucha contra Satanás, que es nuestro principal enemigo. Entonces, bueno fuera que cada uno de nosotros, con honestidad, al menos una vez al año, se diera cuenta los estragos que ha dejado la presencia del demonio en sus vidas. Y también lo denunciaran. Lo denunciaran. Porque ustedes han de saber que, por ejemplo, el demonio les puede decir: vayan a confesarse. No pueden ustedes andar cargando con esos pecados en sus almas. Vayan a confesarse. No se arrepientan de ningún pecado, pero váyanse a confesar. Y ahí los veo yo todos los días. No queremos andar cargando con nuestros pecados, pero tampoco estamos arrepentidos de ellos. ¿Y cómo sabemos que no estamos arrepentidos de ellos? Porque no tenemos el menor deseo de hacer nada para remediarlo. Y ahí es donde está el mal. ¿Sí? Entonces, como Job o como Esther, la fe, la caridad y la esperanza en cada uno de nosotros van a ser constantemente asediadas por el demonio. Cada uno de ustedes está siendo probado constantemente. Esa es la naturaleza de la vida cristiana. Sí. Aquel cristiano que no es perseguido por Satanás, que no es odiado por Satanás, no es discípulo de Cristo. No es discípulo de Cristo. El pueblo de Dios que no sea odiado y perseguido por Satanás no es verdadero pueblo de Dios. Una iglesia que no sea oprimida y hostigada constantemente por el enemigo no será la iglesia de Dios, no será la iglesia de Cristo. Eso es así. Entonces, Dios concede a los malos espíritus poder sobre la iglesia, sobre los cristianos, para que los tienten, los prueben, los persigan, y para que en este mundo sean probados en la lucha y en la persecución. Dos formas por las que Dios permite que ustedes sean probados constantemente. Primero por la prueba y segundo con la tentación. Eso es así. Sin la prueba no crecemos, sin la tentación tampoco. Las dos cosas las necesitamos.
¿Sí? Entonces, por lo general, entre más pretenda el hombre confiar solo en sus propias fuerzas, más va a ser probado, más va a ser tentado. Es por eso que en este sentido la humildad, la confianza en Dios y la oración son los mejores medios para defendernos de las pruebas. ¿Sí? Entonces, eso es así. Luego, en el Evangelio, pues tenemos algo muy importante. Ustedes saben que Dios nos ha otorgado todas las cosas que tenemos, de las que somos dueños, las que usamos, y nos las ha dado para que con ellas lo sirvamos, y nosotros en vez de servirlo, lo ofendemos con ellas. Y ese es el pecado. Y llegará un día en que Dios pida cuenta al hombre de las ofensas que le ha hecho y le condene a la esclavitud eterna. Deuda infinita la que el hombre contrae con Dios cometiendo el pecado. Porque ustedes saben que un solo pecado mortal merece el infierno. No tiene uno que tener dos, ni tres. Un solo pecado mortal merece la condenación eterna. Y esa deuda, fíjense, la deuda de un solo pecado mortal, nadie es capaz de pagarla. Nadie es capaz de pagarla. Entonces, todos los sufrimientos que el hombre padeciera para pagar o para reparar justamente un solo pecado, no sería nada. Entonces, con todo derecho, Dios podría decirnos: tú eres insolvente. Sí. Sin embargo, aterrado por el castigo que le espera, el pecador pide perdón a Dios, que perdona generosamente y condona el castigo infinito del infierno. Perdona una vez y 7, y todas cuantas el hombre arrepentido se acerque al sacramento de la penitencia. Qué generoso ha sido Dios con cada uno de nosotros. Ustedes podrán siquiera imaginarse las veces que han estado a las puertas del infierno, que lo único que les ha faltado es morirse para condenarse. ¿Qué ofensas tan graves perdona y cuántas veces las perdona? Cada uno de nosotros ha sido el mayor receptor de la misericordia de Dios. Lo hemos sido y lo seremos muchas veces, porque aún podemos tener la desgracia de pecar. El hombre se arrodilla muchas veces para pedir perdón a Dios, que continuamente el perdón se le otorga. Y este hombre, cada uno de nosotros, que recibe constantemente el perdón de Dios, cada hombre es también quien recibe ofensas de los demás. Una desatención por olvido, por inadvertencia, una palabra puesta sin pensar las cosas, o cualquier otra injuria mayor, un perjuicio grande en los bienes materiales, una herida en la honra, o cualquier otra cosa que ustedes puedan imaginarse. ¿Qué pesa la mayor ofensa que otro hombre puede hacerles a ustedes comparada con la ofensa que ustedes le hacen a Dios? La gravedad de la ofensa se mide por la diferencia entre el ofensor y el ofendido. Y la distancia que hay entre un hombre y otro es bien pequeña. En cambio, la distancia entre Dios y el hombre es infinita. Y el hombre que ha recibido de Dios el perdón de una ofensa infinita, no una vez, sino cientos de veces, ¿qué hace con su hermano que le ha injuriado infinitamente menos?
pues en su imaginación, ¿cuántas veces no agrandamos la gravedad de la ofensa 1000 veces más de lo que en realidad es? Atribuye intenciones perversas que no existen y busca razones sutiles para convencerse de que no debe perdonar. Y cuando se decide a perdonar, alardeando de su generosidad, dice: perdono, pero no olvido. Otros hay que no descansan hasta vengarse, infiriendo otra injuria mayor. Dios nos obliga a perdonar, y muchas razones tiene para obligarnos, entre ellas la más simple. Si la venganza estuviera permitida, la tierra se convertiría en un bosque de fieras. Los hombres se despedazarían unos a otros. Es por eso que Dios quiere que nos amemos los unos a los otros con la virtud superior de la caridad. Y por eso impone el precepto del perdón de las injurias y lo urge con la mayor severidad. Condiciona el perdón que Él nos otorga a la conducta que nosotros tenemos para con los demás. Por eso, en el Padre Nuestro, Dios quiere que le arranquemos a Él el perdón de nuestras culpas, aduciendo como razón que nosotros perdonemos a quienes nos ofenden. Esta petición del Padre Nuestro puede ser para nosotros salvación o condenación. Porque lo que le pedimos a Dios es que nos trate a nosotros como nosotros tratamos a los demás. Si nosotros no perdonamos, Él tampoco lo hace. Examinemos hoy todos los rincones de nuestro corazón y si encontramos algún resentimiento, depositémoslo a los pies de Jesús para que merezcamos de Él un abrazo de reconciliación y de amistad. Entonces, para terminar, pidámosle a Dios la fortaleza para mantenernos unidos a la verdad de la tradición de la Iglesia y de la Sagrada Escritura, que nos mantengamos unidos a la verdad del Evangelio, que nos mantengamos firmes a la fe y podamos pasar esta prueba, que de esto que está sucediendo no es nada comparable a lo que después podría venir. Entonces, lo único que nos queda es mantenernos firmes en la fe, en la esperanza y en la caridad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.